Contreras Novoa, vengo a presentarles mi investigación eh, que tiene por título Laboratorios de Paisaje y Prácticas Artísticas para el Cuidado de las Cuencas Hídricas. Quiero hacer un comentario sobre la manera que va a ser llevada la presentación. Una es que me he decidido a leer un contenido porque para mí así es posible o se me facilita tener un hilo conductor porque pues son dos investigaciones bien largas, transversales y que tienen mucha información. Haremos un ejercicio que es el ejercicio de la hipertextualidad, en el cual un texto no se acaba o no se limita a él mismo, sino pues a los vínculos que lo conectan con otro texto. Como era el Internet anteriormente, pues a la aparición de estas grandes plataformas como Facebook e Instagram, donde no existía una sola página como tal, sino una relación entre diversas páginas. Les voy a compartir pantalla y comenzaré pues mi presentación, donde les comentaré pues los avances de estas dos investigaciones y pues su relación con una serie de inscripciones, mapas, dibujos, prácticas artísticas para el cuidado de las cuencas hídricas, del río 12 Brasil al río Palomino Colombia. Nos encontramos en esta sesión del Seminario Permanente Estepa, reunidos en torno a las líneas temáticas de paisaje, territorio, SIC y Cartopé. Hay un micrófono abierto, entonces si es posible silenciarlo. Promovido por la admiración de las investigaciones y producciones realizadas por las personas que pertenecen a este grupo. Quiero agradecer especialmente a la profesora Susana Barrera Lobatón, pues por todo este esfuerzo, continuidad y creación de tejido, pues llevó a conformar este grupo, a Gabriela Fener, a Juliet Monroy Hernández, a Jimena Torres y a todas las personas que en este colectivo tan diverso siguen posibilitando la generación de valiosos espacios de conversación, aprendizaje, práctica, sentir pensares y crítica en torno a la geografía y la participación. Hoy traigo la palabra alrededor de dos laboratorios de paisaje que he venido impulsando. Son laboratorios de carácter transversal que si bien llevan un curso de varios años, como tal el laboratorio pues se desarrolló durante varios meses en diferentes cuencas hídricas. El primer laboratorio de paisaje como tal lo realicé en la cuenca y en la desembocadura del río 12 en Brasil, y el segundo lo estoy realizando en este momento en la cuenca del río Palomino. Este laboratorio, el laboratorio de paisaje que fue realizado en Brasil, tiene como pregrado y pues comenzaré a contarles a través de los textos que fueron surgiendo, desarrollándose a través de esos laboratorios, cómo fue la evolución y cómo a través pues, de estos laboratorios se puede hablar de cuidado de las cuencas hídricas. Voy a compartirles pantalla. Y así pues, podemos pasar a nuestra primera partecita. Y este es el texto: Sistemas errantes, semionáutica del petróleo. Perspectiva
estrategias e imágenes en torno a la explotación petrolera. ¿Por qué hablo de este proceso? Este trabajo fue el primero que realicé como investigación de estadísticas con una idea, una necesidad de hacer un trabajo un poco amplio a la que consiguieran abarcar toda la complejidad del, del, del país y sus imágenes. El Diego, te estamos texto escuchando muy cortado. ¿Diego? yo como un libro, pero pues, antes de trabajo y quiero hablar de término cuidado de las cuencas hídricas, ¿qué mejor? Hola. Es que te empezamos a escuchar muy cortado y después pues te perdimos un Eh, poco el hilo. Si puedes, no sé, intentar tal vez apagar tu video mientras estás sí, voy compartiendo a pantalla hacerlo. y, ajá, y repetir, porfa, desde que iniciaste la presentación del, como tal, compartir pantalla. Gracias. Dale. Pues como les contaba, pues este proyecto Sistemas Errantes Semionáutica del Petróleo surgió por la necesidad de desarrollar un laboratorio o un protolaboratorio acorde a las necesidades de un artista plástico, investigador del paisaje, que no quería subjetivas relacionadas con las categorías estéticas y al mismo tiempo quería pues abordar un problema como la cuenca hídrica o el petróleo en la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, que les estaba comentando que yo hablo del término cuidado en vez de preservación, de conocer un concepto que es más amplio que es solo el de estos términos y que no obedece a contradicciones modernas que veremos más adelante. Si bien el concepto preservación se usó en algún momento para describir las intenciones programáticas de dichas investigaciones, se prefiere hablar del concepto cuidado y la protección de un derecho fundamental. Es un derecho que es al disfrute del medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Este movimiento se hace en relación a evitar las contradicciones que las palabras conservación, preservación y restauración nos generan al ser términos que actualizan consigo las dinámicas de la modernidad y su puesta en marcha la modernización, donde es impulsada una política que separa las palabras de las cosas, la naturaleza de la cultura y lo humano de lo no humano. Y pues en ese sentido yo quería hablarles de estos dos textos. Uno es un libro que es el libro que uno utiliza para formarse como maestro en artes en la Universidad del Estado de Espíritu Santo en Brasil, donde yo obtuve una beca y desarrollé la investigación Laboratorio de Arte y sus articulaciones del mundo, prácticas artísticas, ecología y modernización, y el alcance de sus redes en la desembocadura del río 12 Brasil. ¿Por qué hablar de cuidado? Y pues ahí viene el problema principal con el que como artista plástico me enfrenté al abordar el paisaje, y es el problema de la modernización. La cuenca del río 12 eh, en el estado de Espíritu Santo en Brasil se vio afectada por la ruptura kilómetros arriba en lo que sería el medio río 12, que es el nombre de ese río, por la ruptura de una represa de mineral de hierro de la empresa Samarco, que es un conglomerado internacional de la BHP y de la Vale, que son unas empresas, una es una empresa anglo-australiana
y la otra es una empresa brasilera. Estas dos empresas exploraron en un estado que se llama Minas Gerais, pues también es importante hablar un poco de las toponimias y pues de esta relación de los nombres con su paisaje. Es algo que como investigador retomo y pues le sigo como el camino a ese hilo, por lo que nos dice mucho de la historia del paisaje en sí. El estado de Minas Gerais, que traduce Minas Generales, es un estado que desde la colonia eh, ha sido impulsado o es rico por sus cantidades de hierro, de minerales, de oro, y en una de estas ciudades, en Mariana, tenían una represa gigantesca de residuo de hierro. En el año 2014, esta represa, a pesar de las advertencias de los ingenieros civiles y de varios veedores, se rompe contaminando miles de kilómetros río abajo y a millones de comunidades. En la imagen que podemos ver acá al frente, momento, podemos ver la mancha de color naranja que nos presentan los cambios del paisaje y pues de sus estructuras básicas en relación a un proceso de modernización. Mis laboratorios han investigado pues esta relación entre paisaje, hábitat o disfrute del paisaje y los procesos de modernización que como veremos más adelante es un impulso de la modernidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el derecho al disfrute del medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable es un movimiento que se hace pues desde no solo desde el Consejo de los Derechos Humanos, sino desde el impulso de varias naciones donde reporteros independientes o pues personas encargadas de velar por los derechos van a distintos países de Latinoamérica y presentan unas sugerencias de qué deberían hacer los investigadores. Y pues investigar pues estas relaciones entre el medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable, se hace necesario para poder ejercer en las comunidades el disfrute de este derecho. Un derecho que nos corta, digamos, si no es permitido, las posibilidades de apreciar y de hacer parte de un paisaje. Es una forma de alienación. Pues por lo tanto se piensa que el disfrute y el cuidado son como articulaciones más amplias que permiten enfrentar las dinámicas que limitan las condiciones de felicidad, del equilibrio y la armonía de los ecosistemas. El término de condiciones de felicidad es una expresión de los estudiosos del lenguaje que se refieren a un acto del habla o pues este momento en que un acto de habla hace sentido y pues obedece a uno de los procesos de la modernización, se los voy a mostrar acá, que tiene que ver con el acuerdo modernista. Este es pantalla completa. Ese acuerdo modernista separa en categorías independientes y no relacionadas la naturaleza, aquello que está ahí afuera, la mente como aquello que está ahí adentro, eh, lo social como aquello que está ahí abajo y un Dios que es ausente pues en la modernidad, que sería aquello, la divinidad que está ahí arriba y que nos permite separar el paisaje en categorías. En los libros de investigaciones del paisaje realizados por Juliette Monroy y por Susana Barrera, también aparecen investigaciones donde Heidegger aborda estas problemáticas más desde su filosofía del lenguaje y su filosofía del Dasein, del estar ahí en el mundo, y pues que nos permiten superar estas contradicciones generadas por la modernidad. Y acá se las voy a mostrar. Tenemos ese problema en que, pues como investigador del paisaje, yo me enfrento a la necesidad
de encontrar, pues en el caso de la modernidad, una correspondencia entre el mundo y el lenguaje. Y es un problema que es irresoluble, que no tiene solución, en el sentido de que esta separación entre mundo y lenguaje es una separación arbitraria creada por las lógicas mismas de la modernidad. Y por eso pues buscamos acercarnos a un modelo que es el modelo de las proposiciones, donde varios enunciados son hechos, pero esos enunciados no se paran en categorías eh, opuestas o en categorías ontológicas, las definiciones sobre el mundo, sino se crean unas proposiciones y se ve cómo estas proposiciones se articulan o crean una diferencia. Pues veremos más adelante cómo funcionan este modelo de las proposiciones y cómo se acerca a las lógicas de investigación que yo he desarrollado pues en mis proyectos. Volvamos acá a la disertación. Esta disertación tiene unos antecedentes que fueron unos laboratorios de paisaje que yo realicé en Barranca Bermeja, como les contaba, en la Universidad Nacional, y en los que me encontré con el problema de entender las dinámicas del petróleo y de sus inscripciones en el paisaje sin, como investigador y artista plástico, llegar a contaminar pues esas investigaciones. Entonces lo que hice en esa época fue, a través de la lectura de Bruno Latour, de Prigogine y sobre todo de teorías de sistemas, establecer una metodología que me permitiera encontrar o presentar las entidades o actantes en la terminología de Bruno Latour que aparecen en un paisaje y lo transforman, y cómo pues estas entidades invisibles, que es el ejercicio que se hace desde un laboratorio, me permiten abordar más ampliamente ese paisaje y a su vez por posibilitarme de enfrentarme a estos problemas que el paisaje me presenta. Pues problemas relacionados, como les hablaba más anteriormente, con el disfrute de los derechos del paisaje, que es un derecho fundamental que tenemos todos los humanos. Y para eso pues tenemos que hablar de los modelos. Los laboratorios son lugares excelentes para comprender la producción de certeza, y por este motivo pues es tan importante estudiarlos. Los mapas, pero pues los mapas tienen inconvenientes, y es, por ejemplo, los mapas tienen estos inconvenientes que reposar sobre el infinito sedimento acumulado por otras disciplinas, instrumentos, lenguajes y prácticas. Voy a pasar otra vez acá el texto de sistemas errantes y les voy contando un poco cómo se desarrolló esta investigación. Yo en esta época, pues como artista plástico, yo era grabador y me encontraba interesado pues en la relación del grabado con el ambiente, y pues el grabado es un derivado del petróleo. Yo tuve unas prácticas de ecología donde pude observar la cantidad de biomasa que se encuentra en la gota de agua y cómo de verdad esta biomasa influye en la sedimentación de las cuencas, sobre todo de los lagos o de las lagunas o de las wetlands, de los humedales, y permiten por millones de años y por procesos de geología formar el petróleo. Pero entonces a mí me interesaba ver cómo estos procesos geológicos se iban desarrollando y se iban evolucionando hasta formar como tal unos sistemas que eran errantes, unos sistemas que se transformaban y que me permitían establecer como observador una semionáutica. En la investigación encontré muchas cosas interesantes que pues me permitieron establecer un campo de acción sobre el cual las prácticas del paisaje se desarrollaban y me permitían ver qué dinámica se enfrentaba el paisaje en relación al petróleo. Primero yo hice un trabajo de campo donde yo encontraba procesos arquitectónicos relacionados con la tierra y con el petróleo. Uno de ellos pues son arquitecturas
tradicionales como las Torres del Silencio en India, en Afganistán, que emergieron a través de la consecuencia de que el petróleo era visto como sagrado, el fuego era visto como sagrado y la tierra era vista como sagrado, al contrario de los muertos. En estos lugares donde los muertos no podían ser ni quemados ni enterrados, se generaron procesos de arquitectura en los que los muertos eran colocados en torres donde las aves se los comían y donde sus huesos eran colocados en unas especies de sifones. Porque esto me permite hablar del petróleo, porque pues no existe una separación entre procesos culturales y procesos naturales. La separación entre naturaleza y cultura es una separación que crea la modernidad al establecer una necesidad de categorías diferenciadas y que obedece a estas dinámicas que, como les hablaba, de por un lado hablar de un mundo, pues una correspondencia entre el mundo y el lenguaje. Una de las cosas que pues hallé en esta investigación en el petróleo fue un mapa, el mapa del oidor, acá aparece, voy a ampliarlo, el mapa del oidor Luis Enríquez. En este mapa se le solicita desde el virreinato establecer un mapa que complete todas las comunidades indígenas que pertenecían al Magdalena Medio y pues este oidor aparece con este mapa. ¿Qué permitió este mapa? El Magdalena Medio no había sido conquistado por las huestes porque en este lugar vivían las culturas opones, por ellos llamados yareguíes, que eran comunidades indígenas que se resistían con vehemencia a la colonización. Después de este mapa fueron establecidas cada una de las comunidades indígenas o no que hacían parte del río y fue más fácil realizar la colonización del Magdalena Medio. Este mapa posibilitó años después con la fiebre de petróleo en Colombia impulsada por el presidente Rafael Reyes a través de un decreto donde se le permitía al Estado hacer uso del subsuelo y generar concesiones, pues el total exterminio de las comunidades yareguíes. Normalmente o tradicionalmente estas comunidades utilizaban el petróleo como una medicina, pero pues después de los procesos de modernización, estas comunidades fueron relegadas y relegadas y fueron víctimas de procesos sobre el paisaje, de violencia sobre el paisaje, realizadas a través de un centro de poder que atacaba la periferia. Uno de esos ejercicios fue que en esta concesión y en esa época de Roberto de Mares y de Rafael Reyes, se estableció que todas esas tierras ubicadas, pues donde estaban los pozos petroleros, eran tierras baldías y se dijo que en esas tierras baldías no habitaban como tal comunidades y que lo que vivían allá eran como, forajidos, bandidos, un poco estos procesos que nos recuerdan las frases de pues, presidentes anteriores o de políticos anteriores, cuando se quiere establecer el poder sobre un territorio y se quiere vulnerar la vida y los derechos de esas personas, se las deshumaniza, ¿no? Pues no podemos olvidar esta frase antes de los bombardeos de no estarían recogiendo café, ¿no? Y pues a través de esta investigación yo pude pasar por distintas formas en que era visto el paisaje a través de los ojos de la modernización. Tenemos que entender que la modernidad como tal es una narrativa, como pues nos dijo Jameson, pues uno de los primeros en establecer los conceptos de posmodernidad, y que esta narrativa impulsa una idea del mundo como expensas, una idea de un mundo cartesiano que es totalmente consumible, disponible y en el que todo lo que está fuera de la cultura, o sea, lo no humano, es predecible, organizable, controlable.
y por eso vemos pues esta es una caricatura de crítica a la Standard Oil en Estados Unidos. Acá en Colombia tuvimos una subsidiaria de la Standard Oil que, que fue la Tropical Oil, que comenzó con pues su concesión en Barranca Bermeja comenzó con la ley del mares, más o menos por el 27 y acabó en el 51. Y vemos como esta imagen de un gran pulpo que invade el paisaje permite entender qué dinámicas son las que la modernidad nos trae. Bueno, acá podemos ver como las frases y las noticias estaban relacionadas con el uso del petróleo en la época y cómo son establecidas imágenes que pertenecen como tal pues al campo discursivo, al campo de acción de las artes plásticas y cómo existe una relación entre la idea de control, paisaje y pues disposición del mundo. Pues estas son las caricaturas de Ricardo Rendón del 29 en relación pues a todas estas dinámicas petroleras que eran vistas en la región. Digamos, acá podemos ver un ejemplo de Colombia con pues esta figura un poco racista del petróleo como un niño que es sostenido y el gobierno, las empresas, la British Oil, la Tropical Oil atrás de los intereses, pues como reyes magos de este proceso. Para Ricardo Rendón, la opinión pública no es más que un buey que pues calienta o le da aliento pues a este sujeto, a este niño, pero que es incapaz de hacer más que rumiar o mirar. Entonces vemos como procesos políticos y sobre el paisaje son inscritos por medio de una práctica plástica o artística. Y estas son esa clase de articulaciones que yo busco en mis investigaciones. Bueno, estos son, y acá tenemos otro ejemplo de esas prácticas. Una de ellas es pues pintar con la bandera de Colombia los machines o las máquinas de extracción, las bombas de petróleo de, de los diferentes sitios y crear una relación de identidad. Como veremos más adelante, esto no es tan arbitrario como queremos, como creemos. Tal vez diríamos, no, es Colombia, entonces le vamos a poner la bandera de Colombia a cualquier cosa, pero pues en esta investigación me di cuenta que eran pocas las cosas que siempre llevaban la bandera de Colombia pintadas. Una de ellas eran los machines, estas máquinas de extracción de petróleo y otras eran los barriles de petróleo. Yo voy a avanzar un poco más rápido porque quiero hablarles de muchas cosas. Acá pues podemos ver una imagen de la extracción del petróleo en Barranca Bermeja y podemos hablar pues de esta relación de la naturaleza y la cultura vista como ámbitos separados desde la modernidad. Digamos, en la modernidad para Octavio Paz, pues uno de los estudiosos de Marcel Duchamp, que acá presentamos el Orinal, una obra pues insignia de la modernidad. La semejanza entre las piedras es natural, es involuntaria y los objetos son manufacturados, es artificial y deliberada, con excepción de la modernidad, porque en la técnica moderna, digamos, en la modernidad la naturaleza es la técnica. Entonces estas lógicas de establecer una imagen simbólica sobre un objeto técnico permite el control y el dominio de este objeto, de este paisaje. Poner banderas de Colombia en un paisaje explotado nos permite establecer el alcance de la modernidad y cómo se crean lógicas para que las culturas no se rebelen o pues como es en el caso de Barranca Bermeja para continuar esta opresión. Yo voy a parar un poco, quisiera saber si están entendiéndome bien, si me escuchan. Hola. Y si se está escuchando. Bien, porque, pues voy a activar acá un momento la pantalla.
Yo estoy en este momento en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo investigo en este momento el río Palomino y hago parte de un colectivo, un grupo de trabajo que se llama Selvatorium. En este grupo de trabajo, nosotros creamos un proyecto educativo o participamos de un proyecto educativo donde se les da clases a niños Kogis Arhuacos. Y pues por las características de pues este espacio, a veces tenemos problemas de conexión. Nosotros estamos funcionando con Starlink, con este internet de Tesla, pero pues digamos ahorita volvieron las lluvias y se me dificulta un poco, se nos dificulta un poco la conexión. Entonces, si llego a tener problemas, espero que entiendan. Volvamos acá. Entonces, lo primero que yo desarrollé fue un archivo visual de Barranca Bermeja, donde a través de la recolección del petróleo de estos lugares in situ, yo realizaba una especie de levantamiento de las imágenes relacionadas con el petróleo y con la cultura eh, o pues con las colectividades indígenas en la región para hacer lo que yo llamaba un archivo visual del petróleo de Barranca Bermeja. Todas estas imágenes fueron pintadas con el petróleo del Machín de la región y pues presentan personajes que tuvieron, que fueron actores o pues que influyeron significativamente en la región. Este es Roberto de Mares, que vendría a ser acá en Colombia similar a Rockefeller y fue uno de los impulsadores del petróleo en Colombia. Tenemos Gonzalo Jiménez de Quesada, uno de los primeros exploradores de la región que describió el uso de del petróleo por los yareguíes o por los opones de la región. Aparece Pipatón, que fue un líder indígena que resistió y pues que al final fue muerto por las huestes colonizadoras. Representaciones del mapa de Colombia, el croquis de Colombia llevado por Estados Unidos, en este caso, en alusión a la Standard Oil en Colombia. Y pues yo fui realizando todo este tipo de trabajos de campo en los que hacía levantamientos de las diferentes articulaciones que tenían el petróleo y yo revisaba estos levantamientos por medios de acciones plásticas para encontrar actores. Y pues en este momento pues ya quiero hablarles como de algo puntual de mi investigación y es la idea de que en un laboratorio de paisaje lo que se hace, o pues un laboratorio como tal, es describir o presentar un actor, un actante, un agente, no un mediador, sino una entidad mediante que no ha sido percibido con anterioridad y que el laboratorio nos presenta. Entonces yo hacía clase de estas especies de acciones donde yo tomaba piezas de petróleo, de plástico, estos soldaditos y pues veía las representaciones. Los soldados de plástico es curioso ver que lo que cuidan son torres petroleras, barriles de petróleo y pues a veces parecía en mi investigación que se generaba una especie de tautología, o sea, de una relación de uno a uno con el paisaje y pues los agentes o pues las entidades que se relacionaban con él. También en Barranca Bermeja yo hice una colección de las piedras necesarias para la formación del petróleo, para que se forme una trampa de petróleo, además de pues la caída por millones de años de biomasa en las cuencas hídricas, es necesario que haya unas piedras que absorben el petróleo. Este petróleo es absorbido por areniscas o por calcitas y pues nos posibilitan la generación de estos agentes. ¿Qué estoy queriendo decir? Ya no solo tenemos los actores del petróleo tradicionalmente o pues que se ven desde la política, que vendrían a ser pues estos seres humanos, estas personas que impulsaron políticas, lógicas,
acciones de poder en torno al paisaje, que es necesario, como vemos desde el MERAP, la agencia de o la presencia de varias realidades, unas realidades que son contextuales y unas realidades que son ecológicas. A estas realidades que son ecológicas pertenece este mundo de lo no humano, ¿no? Las piedras, el petróleo, el zooplancton, las cuencas hídricas, todos los mediantes, todos los actantes que permitieron que se generara este paisaje y que a su vez posibilitaron las dinámicas en relación con las comunidades. Como sabemos, pues las comunidades indígenas tenían una relación directa con la madre tierra que se oponía a esta relación de modernidad. Podemos ver en los textos de los uvas, en los textos o pues en las narraciones de las comunidades cogis y arhuacas, que no se puede crear una lógica de extracción de la tierra en el sentido de que la tierra es una entidad de sí en sí sujeta de derechos. Bueno, las conclusiones, este es el barril de petróleo que yo quería mostrarles, como pues es pintado pues con la bandera de Colombia y como eso inscribe unas políticas de poder. Hay un espacio en Barranca Bermeja que se llama la Laguna del Miedo, que pues tuvo relación con paramilitarismo, ese nombre se lo pusieron los españoles en relación a pues a las dificultades que los humedales del Magdalena Medio, pues por las altas temperaturas generaban vapores, hacían casi imposible habitar la región y muchos siglos después hubo masacres paramilitares en esa región. Entonces yo hice esta serie de articulaciones en las que hacía unas piezas de cerámica y pues hacía una relación entre el espejo y la Laguna del Miedo, que es la misma relación que podemos ver con los machines allá. Yo hice una grabación de este machín, le puse la marca de agua de RCN, que en esa época pues estaba en una campaña pues, de cierto tipo de lógicas en relación al paisaje y pues se formó este video que ustedes pueden ver, creo que ahorita se encuentra en Vimeo, si están interesados se los hago llegar, donde pues hablo de las lógicas de la explotación petrolera. Y pues este trabajo concluyó en un espacio, en varios espacios expositivos en la Universidad Nacional, uno y otro pues en el claustro de San Agustín, donde yo hacía una agrupación de todos estos entes y les daba una visibilidad. Pues vemos acá que pues es como de alguna manera una exposición de artes un poco más cercana a lo que llamamos desde las artes plásticas como una exposición. Acá al fondo yo montaba un archivo visual donde colocaba todos estos mapas, todos estos indicios, todas estas huellas que yo me iba encontrando y las agrupaba de manera expositiva. Y pues este texto permitió ya enfrentarme cuando llegué a Brasil a, con unos antecedentes y realizar mi investigación. Yo trabajo con varios modelos que son importantes y que obedecen a la descripción y a la observación de unas lógicas. No sé cuánto tiempo nos quede, pero pues voy a continuar acá hablándoles de, pues citando un texto de Margarita Serge, donde nos habla que no hay nada que el hombre pueda realmente dominar. Todo resultado demasiado grande o demasiado pequeño para él, o demasiado confuso o abigarrado por capas superpuestas que encubren a su mirada lo que quería observar. Sin embargo, una cosa y solo una se domina de un solo vistazo. Una hoja de papel extendida en una mesa o pegada sobre un muro. Por eso, pues yo en la exposición pues, de estos trabajos de grado de Barranca Bermeja, yo acababa colocando mesas en las que colocaba las piedras, porque pues esta idea de mesa me permite establecer cómo las dinámicas del control son hechas sobre un territorio y cómo un mapa
no es solo un objeto separado del mundo, sino también, dependiendo de cómo se lo articula con él, es una forma de violencia o es, como veremos más adelante, una forma de empoderamiento. Pues el río 2 se hizo desembocadura en el estado de Espíritu Santo, Brasil, y pues como vimos el río, como veremos el río Palomino, son territorios que se desembocaron en estas investigaciones, donde agrupaba prácticas artísticas, cartográficas y de permacultura, eh, con medio de algunas comunidades que las habitaban y por medio de mapas, dibujos y relatos para establecer un campo de acción que me permitiera describir pues todos estos agentes que se presentaban en el territorio y en el paisaje. Voy a mostrarles como un poco de los mapas que fueron desarrollándose. Estos fueron los antecedentes del primer protolaboratorio en el que yo les preguntaba a la comunidad de Ecopetrol, les hacía unas entrevistas similares a las que son hechas por Kevin Lynch en su imagen del paisaje, y pues estas entrevistas hablaban de cómo es su vida al trabajo, si pasa, por qué lugares se siente perdido, con qué objetos se ubica, una relación con el paisaje, y pues reconocí en todos los trabajadores de Ecopetrol la ausencia de naturaleza. Estos mapas no fueron forzados de ninguna manera, pero pues yo notaba cómo a los que no eran trabajadores de Ecopetrol se interesaban más en otras dinámicas en relación al río o al Yuma, y pues los trabajadores de Ecopetrol se concentraban directamente solo en las carreteras y en sus puntos de partida. Podemos ver cómo un mapa nos permite percibir cuáles son las dinámicas que se establecen con el paisaje. Aquí pues me tienen haciendo las intervenciones con las cuales después hice unos fotograbados. Podemos ver al fondo la ciudad de Barranca Bermeja y su imagen del paisaje contrastada con estas acciones. Esta fue la exposición eh, en el claustro de San Agustín, donde yo utilizaba melaza, el melado de caña, otra de las estrategias de los colonizadores para crear economía y para cambiar las relaciones de economía con las comunidades, y sal, que pues era la moneda de dichas comunidades, para hablar cómo el Yuma o cómo los diferentes ríos eran, eh, pues se relacionaban con el paisaje. Yo como artista plástico no me posiciono en un sentido de hacer enunciados estéticos, o sino simplemente presento los objetos para que se cree una especie de inmanencia crítica o discusión en torno al petróleo. Estos son como los antecedentes que yo tuve y los antecedentes expositivos. ¿Qué me permitió crear esto? Esto me permitió ya ir al río Palomino y encontrarme con estas imágenes del paisaje. Las imágenes del río Palomino, pues cuando llegué fueron devastadoras en el sentido de que todas las relaciones con el río y con su comunidad estaban rotas después del daño, 12. o pues del río 12. Sí, queda en el Espíritu Santo, aunque atraviesa dos estados. Atraviesa Minas Gerais y atraviesa Espíritu Santo. Acá estamos en la desembocadura. Después del daño ambiental, las estrategias del gobierno fue darles unas tarjetas de crédito, de débito a los trabajadores, a los pescadores, prohibirles pescar totalmente, pues porque ya el río se había encontrado contaminado con metales pesados, y pues esto fue un proceso de varios años. Ya los pescadores tradicionales no existen, las personas que recibieron pues como estas tarjetas de crédito, estos incentivos, se separaron totalmente de sus relaciones del paisaje, y yo fui allá pues con todos estos antecedentes de Barranca Bermeja a intentar establecer un estado del arte de la imagen del paisaje, con las entrevistas de Kevin Lynch y con unas diferencias que yo ya había hecho ya más cercano pues a Estepa, con las lecturas
y las metodologías de la profesora Susana Barrera Lobatón y pues SUMERAP, que es la metodología de los eventos relacionales para el análisis del paisaje. Acá tenemos otra fotografía, me disculparán la calidad, acá está un poco mejor, de cómo pues fue transformada la imagen del paisaje. Fueron realizadas varias acciones por diferentes colectividades de todo Brasil en relación pues al cuidado del río y pues a la visibilización de este desastre ambiental, pero pues fue un desastre que por desgaste continuó y pues llegaba al punto un poco como lo que pasó acá con Hidroituango, que se olvidó y pues las empresas no consiguieron indemnizar todo lo que debían y pues todavía siguen operando con normalidad en estas regiones. No se les cancelaron las concesiones, no se cancelaron sus permisos, sino que pues solo se estableció como estas lógicas de sobre el petróleo. Yo llegué a Barranca Bermeja y pues comencé a establecer una serie de entrevistas en las que les pedía a las comunidades dibujar el paisaje, Al dibujar río 12. al río 12. Esto es en Regencia, esto es en una villa que pues sería muy similar a Palomino, acá en la Sierra Nevada. Es una pequeña villa donde pues las comunidades son caboclos. Acá el término sería sambo, que son un mestizaje entre comunidades negras y comunidades indígenas. Pues estos caboclos se vieron pues afectados por el río y yo pues quise ver como que todavía podría salvarse o de alguna manera inscribirse para la conservación, como yo les digo. Términos conservación, preservación, recuperación, son términos que nos dibujan la idea de cuidado. Por eso pues yo ahora estoy últimamente más cerca de pues términos como el cuidado, pero pues anteriormente utilicé mucho el término preservación y conservación. Hacíamos unas actividades de imagen del paisaje que se desenvolvieron en estas exposiciones donde colocábamos todos los mapas que se articulaban con el río 12 y hacíamos una especie de levantamiento de este mapa y sus relaciones con el nuevo río que ellos tenían, porque pues ellos tenían este problema en el que ya el río no era el de antes, ya la entidad había cambiado, pues digamos esta persona sujeta de derechos había muerto como tal y pues aparecía otra nueva entidad que era un río contaminado, un río que ya no se puede usar, un río que no está vinculado con las comunidades, más similar pues al río Funza en Bogotá, ¿no? Al río Bogotá. Hicimos también actividades en relación a la enseñanza de la cerámica y pues surgieron estas imágenes del paisaje, imágenes del pueblo, imágenes de la villa, y es curioso ver cómo aparece una entidad, pues que en mi caso como artista plástico, y pues los que pudieron acompañar la presentación de María Cecilia, pues en las sesiones pasadas, como el naranja del río 12 o como el negro del río Bogotá o como digamos en el caso del río Palomino, que es un río que todavía está preservado gracias a las comunidades cogis y arhuacas, nos permite crear relaciones de disfrute claras con el paisaje y cómo esto se manifiesta en la inscripción de los mapas. Pues es un poco obvio, digamos, como decirlo, pues obvio que el río va a estar naranja porque fue contaminado, pero pues pues a esto tiene antecedentes otro tipo de contaminaciones que no son de carácter humano. Digamos, en mi investigación en, en Brasil, yo encontré una cosa muy interesante en relación, voy a mostrarles acá, la voy a buscar en Google para no demorarme tanto, que es el grito de Edward Munch. Sucede que en 1900, 1800, bueno, a finales de 1800,
ocurrió la explosión del volcán Krakatoa, pues en la región del sur del Pacífico asiático, y esto generó una polución durante varios años en la región y en todo el planeta. Esto llevó a que los atardeceres fueran cada vez más rojos, porque como sabemos, pues la polución atmosférica influye en cómo el sol y las ondas de luz son percibidas, y esto afectó tanto a un pintor que ya estaba angustiado por todas las dinámicas de la urbanización y la industrialización moderna, y las comenta para hablar de un cierto tipo de contaminación. A esto a él le crea un desespero. Muchos poetas lo hablan como belleza, muchos poetas dicen que bellos atardeceres, sobre todo poetas americanos. Esto es algo que ocurrió de manera global. Estos desastres o pues estas explosiones del Krakatoa influenciaron la cultura y los modos que eran vistos el paisaje, el territorio y el mundo por las comunidades. Solo que acá tenemos como tal un antecedente que pues no es humano. En el caso de las contaminaciones que yo investigo, son contaminaciones, perdón que no les puse en pantalla completa, pues todas estas contaminaciones del paisaje, igual bueno, yo la tengo acá en mi disertación. Después continuaremos. Mm. Para realizar estos laboratorios en los que yo quiero presentar las entidades invisibles del paisaje, yo realizo una serie de prácticas de campo y una serie de prácticas discursivas en las que yo voy explorando las dinámicas del paisaje y su relación con, pues, con las comunidades. Nosotros hicimos parte, pues en el trabajo de investigación del río 12 y de su contaminación, de planes de ordenamiento territorial con las comunidades, pues donde se establecían POTs o modos de ver la reserva natural en la cual se encontraba la región, porque pues ellos habían conseguido proteger sus ecosistemas, pero pues los ecosistemas del litoral, pero pues que fueron contaminadas, así ellos las protegieran por eh, dinámicas que no eran dinámicas de vecindad como tal, pero dinámicas de contigüidad. Con estas comunidades hicimos planes de ordenamiento territorial, actividades en relación a las importancias de las fuentes hídricas y de, pues como de los puntos de conservación y de cómo podía esto fortalecer la cultura y las relaciones de las comunidades. Y pues ya podemos ver como en el grito de Edvard Munch, cómo el naranja pues de la contaminación de los ríos aparece cada vez más en los mapas a medida que iba pasando el tiempo durante la observación de estos ecosistemas. Es importante observar esto porque pues esto nos permite ver un nuevo agente que aparece en el río, que es el agente de la lama. Ellos le dicen lama, acá está esta expresión lama, que vendría a ser como una palabra similar a arcilla o barro, donde pues digamos como vemos en esta imagen, no hay una relación de pertenencia a pues, a este agente, a esta entidad que se presenta, y si hay una relación de pertenencia al agua. Solo que ellos ya ahora tienen la necesidad de convivir con este miembro externo que se presenta en el paisaje y que pues obedece a dinámicas de la modernización. Si bien la modernidad es una forma de ver el mundo, que pues nos permite establecer en categorías separadas como vimos pues las diferentes formas del mundo, eh, existe también pues un modo de llevar a cabo estas separaciones ontológicas, que es la modernización, ¿no? Todo el impulso, todas las acciones directas, puntuales, llevadas al cabo por personas, por instituciones,
y que posibilitan llevar a cabo estas lógicas, ¿no? Una lógica que me separe la cultura del mundo, que me permita crear monocultivos, que me permita crear cierto tipo de dinámicas que, que se ven en relación con el control total de la naturaleza. Bueno, acá tenemos las paredes de las escuelas de los niños, cada vez pues con la presencia de esta lama. Y pues también tuvimos la oportunidad de apreciar relaciones de entidades o con entidades que no eran humanas, pero que también pertenecían a las dinámicas del río. Por ejemplo, los bancos de arena en Río 12. Sucede que los bancos de arena, por la conformación del estuario del río 12, permitían una navegación limitada en la región, tanto así que a finales del siglo XVIII, un caboclo, un esclavo, salvó unas embarcaciones de blancos de haber naufragado en la región. Este caboclo es el caboclo Bernardo, por el cual pues después los líderes que fueran salvos y pues instituciones y líderes del país crearon un museo en la región, le dieron a él pues una especie de capitanía. Funcionó el colonialismo en Brasil y se crearon relaciones culturales. Este es el Festival Caboclo Bernardo, donde las comunidades esconden el mástil de un barco en el paisaje mientras van haciendo canciones sincréticas que pues relacionan las culturas, los orígenes africanos, indígenas y católicos, y van a buscar este mastro o mástil con la comunidad y lo entierran de nuevo. Voy a mostrarles acá unos de los mapas de estas relaciones, si lo logro encontrar. Bueno, acá no está, pero acá podemos ver sí, acá está el museo del caboclo Bernardo, y ese caboclo tuvo la posibilidad por su capitanía de solicitar otro agente que aparece en el río, y vemos como hay entidades que se van superponiendo y crear una especie de capas estratificadas que nos permiten observar o visibilizar el paisaje. El caboclo solicitó la creación de un faro, solo que era pues este faro tradicional que nos recuerda un poco más la Torre Eiffel, un faro pues todo hecho en hierro, soldado, que no resistió mucho las dinámicas del litoral con el mar y la sal. En los 90, este faro fue derrumbado y la comunidad misma se organizó para solicitarle al Estado, que quería reciclarlo como chatarra, colocar el faro en la mitad del pueblo, porque ya se había creado, pues el faro de por sí ya había creado una entidad o se había hecho de una agencia propia en el pueblo, tanto así que había creado una relación de identidad con las comunidades, y pues ya el faro es parte de la institución. Vemos entonces cómo del río llegamos a la arena, a unos desastres provocados por los bancos de arena, a un héroe nacional que es premiado y que solicita la construcción de un faro, y un faro que se vuelve identidad cultural. ¿Qué vemos aquí? Pues como nos habla Bruno Latour con su teoría, con su TAR, que es la teoría del actor y del actante, eh, pues que es una relación compleja. Ya no existe una oposición como tal entre dinámicas humanas y no humanas, sino un tejido complejo, perdón, una oposición entre naturaleza y cultura, sino un tejido complejo que permite articular los humanos y los no humanos en una categoría simétrica, y que nos permite, o por lo menos en el caso de mis laboratorios de paisaje, los laboratorios de paisaje que desarrollé con la comunidad, describir estas entidades y estos agentes del paisaje que eran invisibles. Fueron invisibles para el Estado, que durante muchos años vio sus barcos de arena naufragar y no se le ocurrió colocar un faro hasta que un habitante de la región
pues como pescador y como una persona relacionada con el río los posibilita. Cuando ese faro deja de cumplir su región, ya las comunidades crean una relación y pues vemos pues qué es lo que me interesa observar en las descripciones, cómo se crea una sedimentación de los distintos procesos. Después de la creación de ese faro, se crea este otro faro que pues también me permite como artista plástico y pues yo les invitaré a leer los dos textos que pues se han generado de producto de estas investigaciones. Con más detalle yo hablo de estos procesos. Este faro obedece ya a las dinámicas de estéticas de los 60s, de los 70s, con el minimalismo y el modernismo americano en furor, objetos únicos, objetos separados, colores planos. Vemos una diferencia entre la arquitectura moderna de la primera industrialización y de la segunda industrialización, perdón, y la arquitectura moderna de la tercera industrialización, que pues ya obedece más esas dinámicas un poco más actuales. Pero pues ya no existe o hasta el momento no existe una relación de identidad con este faro. La gente no va a este faro a tomarse fotos. En unos años lo harán, porque pues son procesos, o no, pues porque son procesos que van derivando o se van desplazando. Por eso, digamos, en la otra investigación yo le llamaba sistemas errantes, en el sentido de que son sistemas que no son estáticos, sino que van cambiando, van transformándose y nos permiten ver todos estos agentes invisibles del Estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no tengo pregunta, más un comentario también es que me voy a tener que desconectar pronto. Pero bueno, solo para no Sí, yo, dejar, pero no sé si quieres cerrar primero y luego ya abrimos la ronda. sí, está bien. Listo. Bueno, para eso pues yo quería hablarles un poco de la modernidad que puede ser alcanzada por una variedad de actos, como pues lo entiende Jameson, donde pues con soporte del colonialismo y de pues de procesos coloniales, como nos pues habla Mignolo, donde pues él no consigue separar como tal la modernidad de la colonia y la modernización del colonialismo, pues porque son lógicas que obedecen a las dinámicas de imperio colonia, modernidad, modernización, epicentro, periferia. La modernidad de ese modo puede considerarse más que como un acontecimiento en sí, como una categoría narrativa que opera como una reescritura de sus propios relatos. Es la modernidad la que nos trae la idea de que el faro es pues la solución, o pues en el caso de la represa y de todas estas explotaciones sobre los ríos, a las problemáticas de la región, pero es una categoría que es externa y que pertenece a un ámbito de la ahí afuera, ¿no? Que nos permite ver la cultura como algo, eh, como algo sobre el cual podemos establecer nuestro control y y nuestro poder. Voy acá a adelantarme un poco porque se nos corta el tiempo, pero pues quería comentarles también sobre estas entidades o estos actantes que pues Bruno Latour nos habla en su libro. En La Esperanza de Pandora, ensayo sobre la realidad de los estudios de la ciencia, Latour describe el ejercicio difícil y conceptual que tuvo Blaise Pascal para dar a conocer los procesos de fermentación de los lácteos. Antes de Pascal se pensaba que los lácteos se fermentaban por procesos de degradación, de putrefacción de materia viva y no por procesos como pues se entiende ahora de levaduras y de enzimas. Fue Blaise Pascal a través del impulso de sus laboratorios, experimentos, ciertos tipos de experimentos particulares
que le dio visibilidad a este agente invisible. Hasta el momento se creía, pues en resumen, que los lácteos o el queso se formaba como tal por procesos de degradación de la materia, no como tal de enzimas producidas por levaduras. A Pascal le tomó una serie, pues tuvo que hacer una serie de ejercicios ordenados en las cuales iba separando cada vez más las variables que se encontraban pues en estos fermentos lácteos y para encontrar como tal la posibilidad de generar un cultivo de levadura. Como tal, alguien no había creado pues lo que para nosotros en cualquier tienda encontramos ahora, que es como un cultivo de levadura. Fue a través del laboratorio que Pascal le dio una entidad a un agente invisible. Y pues por eso para mí es tan importante señalar esta idea de laboratorio y sobre todo de artes plásticas y de prácticas artísticas, porque lo que yo busco es darle entidad pues a todas estas, pues darle sustancia sobre todo a todos estos agentes que ya tienen, pues ya tienen una entidad pero que son invisibles a nuestros ojos. Sería análogo pues en relación, digamos, por ejemplo, a Nicolás Copérnico o a Galileo Galilei, de la observación de las lunas de Júpiter como punto o agente, pues como entidades que nos permitían observar un mundo que era diferente al heliocéntrico. Vemos cómo pues estas prácticas de relación con el laboratorio nos permiten observar y describir el paisaje. Bueno, pues ya como les cuento, nosotros desarrollamos laboratorios de paisaje en los que también se hacían cursos de cerámica, cursos de manejo, pues, o talleres sobre todo de manejo de permacultura, de cultivo, de creación de huertas, una serie de actividades que me permitían observar todas estas entidades que emergen de los procesos de modernización y pues que me permiten dar pues cuenta de todos estos acontecimientos que no solo se reducen al barro del río 12, sino a todas las dinámicas que pueden verse afectadas por esta ruptura de un, de un paisaje. Quiero mostrarles acá un poco. También, pues también estos laboratorios de paisaje se desplazaron en diferentes instituciones de Brasil, en las que yo buscaba prácticas de carácter laboratorial que yo pudiera utilizar como antecedentes para mis investigaciones. Como artista plástico, diferente pues de otros tipos de investigación, yo me encuentro sumergido dentro de mi objeto. Y pues es algo que ustedes habrán notado en la charla. Y es que yo no tengo cómo hacer una separación del medio por el cual yo me desplazo para investigar. Para eso yo creo el laboratorio como una especie de balsa estratégica en la cual yo me subo para desplazarme por este río, por este fluido que es la investigación. Por lo cual yo fui a la Bienal de Sao Paulo a observar diferentes antecedentes de investigaciones de carácter laboratorial en las que hacían, pues se daba cuenta, digamos en este caso, de agentes no humanos que pues aparecían en la investigación. En este caso es una investigación sobre el tiempo y su relación con un tiempo no pues gregoriano, con un tiempo que no obedece a las 24 horas tradicionales, sino obedece a un tiempo de las lunas, a un tiempo de los cultivos, y estos artistas pues se ocuparon de realizar un levantamiento. No me voy a concentrar tanto en los nombres porque pues todo esto pueden encontrarlo en los textos de mi investigación y pues en las bibliografías que yo tengo, sino como pues los laboratorios de paisaje como tal establecen formas comunes o campos de acción comunes que me permiten visibilizar una entidad invisible, perdón la redundancia, para la conservación, preservación, cuidado
y goce de los derechos del paisaje. Este es un laboratorio micótico donde los artistas cultivaron hongos, realizaron conciertos, realizaron varias actividades en relación a los hongos y al paisaje. Y acá aparece pues una investigación que es esta obra de Nomeda y Géminas Urbonas, en las que ellas hacen una colección de todos los desastres ambientales que fueron ocasionados pues hasta el momento, y crean un mosaico de cerámica donde se describen estos medios ambientales. Vemos como las artes plásticas pues ya no cumplen solo una relación de sensibilidad o estética, sino cumplen también una función, solo que es una función que no se limita al informar, sino pues como dijimos, a sensibilizar sobre los acontecimientos. Y acá, pues en la Bienal del Sao Paulo del 2016, aparece pues lo que para mí vendría a ser el grito de Munch en la investigación, y es la aparición de este naranja de la lama del río 12 en representaciones, en articulaciones, en inscripciones artísticas sobre pues el paisaje. Ya tenemos el paisaje de Mariana y del río 12 visto como un paisaje que es inseparable del naranja de su contaminación. Tenemos un paisaje que se ha pues transformado. Pues acá el detalle de todos estos bellos mosaicos. A mí este trabajo pues en lo personal me encanta por la colección, la idea de listas, la idea de infinitud de objetos que se contradice un poco a las lógicas de la modernidad que nos dicen, pues la lógica, y así yo estudié artes en la carrera y se enfatiza mucho en menos es más, pero pues también está pues la contraparte de esa lógica que pues la más común, ¿no? Más es más. Y pues este trabajo de obras donde nos mostraba pues una lista inacabable de desastres ambientales generadas sobre el paisaje. Y así pues pude observar diferentes relaciones con el paisaje, con los derechos de las comunidades indígenas. Este fue un trabajo que las comunidades realizaron, se llama Selva Jurídica. Pues en esta obra los artistas recopilaron pues todo el proceso jurídico llevado al cabo por las comunidades indígenas del norte y de la Amazonía peruana para la solicitación de personalidad jurídica en el río pues en un río que ellos tienen en la región, y los artistas lo que hicieron fue colectar todas estas investigaciones que utilizaron los indígenas, los mapas, los artículos, y presentarlas en la Bienal como un medio expositivo. Son Úrsula Bieman y Paulo Tavares. Y aquí pues vemos todas estas clases de relaciones en las cuales los paisajes son articulados por medio de prácticas laboratoriales, pues en un mundo ya más que obedece a las dinámicas del paisaje. Y pues me voy a adelantar, me voy a saltar como un poco ya al cierre, pues, y poder conversar un poco más. Siento que estoy hablando mucho de mis investigaciones actuales. Yo ahora estoy trabajando en el río Palomino, que pues es de este lado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay dos ríos o tres ríos que son producidos por el deshielo de los nevados. Uno es el río Don Diego, otro es el río Palomino y otro es el río Negro. Estos son ríos que se encuentran en un importante estado de conservación, de preservación, por todas las leyes de origen que, como sabemos, las comunidades Wiwas, Cogis y Arhuacas, que se han organizado para la preservación de todos los. Yo ya no me encuentro acá con un río que ha sido alterado por las dinámicas de modernización. Si bien los hilos de la modernización son infinitos y han llegado a algunas partes, sobre todo a la desembocadura, pues con la urbanización de Palomino, pues con la llegada al turismo de la región,
yo tengo las posibilidades de acá de levantar un estado del arte de las imágenes del paisaje del río Palomino en un estado, pues no tiene sentido porque eso es volver a las contradicciones, pero pues un estado de lo que ya diríamos como puro. Pero pues no existe como tal algo puro. Todo está contaminado por, como les hablaba, diferentes capas o subtextos. Este es un dibujo de un indígena Kogi de la región. Se llama José. Él es el esposo, el compañero de una de las estudiantes. Me disculpan acá un momento que acaba de llegar una niña Kogi Sí, sí, acá. sí, solo yo, pero no se escucha. Hola, espérame un momento. Muchas gracias por la paciencia. Acabaron de llegar dos, justo estaba hablando de las comunidades indígenas y acá llegaron dos, pues de los niños indígenas que viven en la región. Ellos están acompañando, sí, yo estoy hablando. Y pues como les contaba, pues existe una importante preservación de la imagen del paisaje. Lo que yo estoy haciendo, yo soy profesor de las comunidades de acá y pues como profesor de las comunidades de acá, yo estoy pudiendo levantar un estado del arte del río Palomino y ver cómo pues los indígenas o las comunidades de la región todavía tienen unos nexos importantes pues con el río que es de respetar y pues de conservar. ¿Qué quiero decir acá? Pues digamos, inscribir para unos indígenas en una hoja de papel algo no tiene tanto sentido porque sus obras de arte, sus acciones obedecen a otras dinámicas. Su memoria, sus trazados, sus acciones se se toman una entidad como tal que es la entidad de la mochila o la entidad del poporo. Son otro tipo de acciones que no obedecen como tal a nuestra relación con los mapas, pero para ellos poporear, tejer la mochila, trabajar en comunidad, obedece también a relaciones directas con el paisaje y que quiero mostrarles acá, digamos acá más adelante. Esos son los dibujos del río 12 realizados por los indígenas de acá. Solo que quiero mostrarles acá uno de los dibujos, que es súper El importante. río Palomino. El río Palomino, ya se me mezclan los cables. Gracias por la aclaración. Y es esto. En los mitos de creación, o pues como en la palabra de origen de los Kogis, en la punta de la de la Sierra Nevada, de los Nevados, la madre creadora colocó un uso. Un uso es el material para hilar el algodón. Ella colocó este uso y lo hizo girar en una espiral con la cual primero creó las fronteras del territorio de los Kogi, los Arhuacos y los Wiwas, lo que conocemos como eh, la línea negra, pero también creó, crea o pues visibiliza una relación directa del tejido con las comunidades. Para ellos, la mochila es tan importante o el poporo es tan importante como para nosotros vendrían a ser los mapas o los libros. Solo que pues desde la forma que la modernidad o la modernización establecen las lógicas, nos imposibilitan esa región, esas acciones. En ese sentido, yo tengo que ser muy cuidadoso como profesor de comunidades indígenas, pues también como investigador y en permitir que pues las entidades que aparecen, por ejemplo, acá yo he visto muy importante la mochila como mapa, como lugar del pensamiento, como lugar de la palabra. Digamos, las lenguas
Cogis, Cágabas o Icus Arhuacas no poseen como tal o tradicionalmente un lenguaje que fuera escrito, pero vemos que la escritura de ellos está bien relacionada con la idea de mochila, de tejer. Entonces, pues son los antecedentes que yo tengo para pues crear o desarrollar o comenzar a ver todas las dinámicas del río y de sus paisajes y pues crear un levantamiento más profundo pues, de este paisaje sin llegar o recaer en las problemáticas que la idea de cultura, naturaleza y estas separaciones artificiales me generan. Pues en las clases fue muy importante para ellos ver también como el chinchorro, la idea de hilo como atmósfera, como aquello que lo envuelve todo. Pues a mí me pareció muy importante porque Bruno Latour en muchos de sus textos se refiere a Gaia como pues esta imagen tradicional de los pisos térmicos, ¿no? Tenemos un fondo que es un piso térmico que vendría, digamos, acá a ser el litoral del mar y los diferentes niveles en los que este piso térmico va subiendo hasta la atmósfera. Este delgado hilo que conecta desde la atmósfera hasta la vida de la Tierra es lo que él llama Gaia, que es un hilo que digamos hasta los 70s, hasta los 80s, se creía que no iba a ser afectado por los procesos de modernización, pero que sí lo fue, pues como cuando comenzamos a ver el hueco en la atmósfera y pues en la capa de ozono. Dice Latour en su texto de La Esperanza de Pandora, que es gracioso, pues es interesante también ver cómo nosotros, o bueno, no nosotros, pero cómo las personas de estas políticas de la modernidad se reían de los indígenas al creer que si ellos se portaban mal, se caía el cielo, sobre todo, digamos, por ejemplo, en las culturas yanomamis. Pero nosotros vimos que nosotros nos estamos portando mal para lo que los indígenas era importante, el cuidado de la madre tierra, que tejer mochila, que estar en un continuo relación con cada uno de los seres, animales, piedras, ríos. Ellos no tienen una categoría limitada de lo vivo. Para ellos las piedras también están vivas. Y en ese sentido, si nosotros nos portamos, o pues como personas, como colectividad, nos portamos en una relación de oposición a aquello no humano, eso no humano se va a volcar como nosotros y vamos a volver a una lógica que pues antes creíamos que era mágica, que es decir, nos hemos portado mal, el cielo se va a caer. Y pues son lógicas que son muy difíciles de entender. Digamos, una de las experiencias que pues ha sido más fuerte como para mí acá vivir en el Palomino es entender no solo limitadamente la idea de pagamento pues hecha por los indígenas. Los indígenas están haciendo un constante pagamento a la madre tierra, pero eso significa entender la tierra o aquello como no humano en una relación de simetría o de, de simetría con lo no humano, en donde, como digamos, me contaba uno de los indígenas del pueblo Ico, del pueblo Arhuaco, así como ustedes pagan impuestos, nosotros hacemos pagamentos. Para ellos es natural que la madre tierra cobre un impuesto. Para nosotros es natural que el Estado haya un impuesto. La naturaleza como tal es una institución, para nosotros es el Estado. Para nosotros, para el hombre del siglo 18, 17, 19, era, un, era una institución opuesta a la cultura y opuesta a los humanos y que pues nos permite crear todas estas lógicas de afectación. Yo voy a parar acá eh, para abrir espacio a las preguntas. Mientras tanto, igual voy a estarles mostrando las diferentes imágenes de los laboratorios del paisaje y pues sobre todo las imágenes de los dibujos que con los niños de las comunidades hemos logrado establecer acá. Quería decir que pues como tal la investigación en el río Palomino
no se encuentra concluida, sino pues se encuentra en desarrollo. Y también que pues nos estamos encontrando con problemáticas similares a las de los ríos como Bogotá o los del Río 12 o Barranca Bermeja del Magdalena, en el sentido de que el Estado y los agentes del Estado están queriendo en este momento crear un APETAR, un centro de tratamiento de aguas que pues obedece a estas mismas lógicas modernas donde solo se les inyecta cloro al agua, se pasa por unos filtros, pero pues al mismo tiempo se está creando una total separación de las dinámicas naturales del río. Listo, gracias, voy a seguirles mostrando y pues dejo el micrófono abierto a las preguntas que quieran hacer. Acá también en los laboratorios de paisaje que hemos realizado acá, estuvimos en los días del Día del Agua creando como una especie de pedagogía de lo no humano. Entonces vemos varias formas de abordar lo no humano. Una fue ver las formas del agua. Entonces con los niños vimos todas las formas que tomaba el agua acá en el río y acá en la sierra y a través de ellos se crean dibujos de pertenencia con las diferentes formas, con frases y pues descripciones de ella. Entonces intentar pues no contaminar y establecer una relación con lo no humano. ¿Alguien tiene una inquietud, preguntas, comentarios? Sí, digamos, a través del levantamiento de pues estas imágenes del paisaje del Palomino, digamos, en donde dependiendo del niño o de la persona participante, algunos mapas son más completos que otros. Yo dependo, pues acá, sobre todo acá en la escuela, que no tenemos como tal un traductor de Kogi para español, pues los niños y las niñas que estudian acá son bilingües. Y pues comenzamos a ver, digamos, una relación de oposición, sobre todo de las comunidades a las lógicas y también una relación de identidad con Palomino. Eh, en este momento, para darte un ejemplo, las comunidades Kogis están enviando emisarios a cada uno de los pueblos de la sierra para reunirse estas semanas. En unas partes ya de la sierra se están reuniendo porque ellos tienen un problema muy fuerte y muy grave con el churro, con el alcohol. Pues es una de las comunidades, como algunas comunidades amazónicas, que se han visto afectadas por la alcoholización de las comunidades indígenas.
Como tal, ellos tradicionalmente ya destilaban desde pueblos ancestrales, pero esta relación con el turismo comienza a crear unas lógicas, o pues yo lo percibo, todavía no tanto en los mapas, en algunos, es que acá no tengo ese tipo de mapas como tal, pero en algunos mapas ya comenzamos a ver, sobre todo de los niños, en Palomino, personas en la playa, personas divirtiéndose, que pues obedecen a unas lógicas que son diferentes de las tradicionales. No quiere decir que pues pues no haya o que yo esté invitando a una total separación de las comunidades, sino vemos cómo pues estas comunidades se van contaminando y pues ese es un tema central de la disertación que yo hice de Brasil, de esta modernización. La modernización, al igual que el agua en el río 12, es un proceso que va de alguna manera untando los territorios. ¿Y con qué las unta? Con sus narrativas, con sus lógicas. Entonces una de esas narrativas, digamos, lo que me cuentan acá los indígenas, la desembocadura del río, varios puntos de las desembocaduras de varios ríos acá son lugares sagrados, lugares de pagamento. Pero para ellos, o para un niño, ver a un turista bañándose, escuchando música, tocando, o puede ser ofensivo o puede inspirar, dependiendo de la educación. Pero si estas comunidades son precarizadas, no va a haber el mamo como este líder espiritual, este líder ancestral que le permita dar a conocer la ley de origen a las comunidades más jóvenes. Entonces ya no hay una relación de preservación con el río, sino pues ahí ya comienzan a haber contaminaciones que nos trae la modernización. El capitalismo, el deseo, el churro, la fiesta, son todas estas entidades que comienzan a generarse pues por la contaminación. Para decirte, digamos, las madreviejas, que pues como son como lo que nosotros llamamos como un río seco o una quebrada seca, para los cogis y para los arhuacos es el lugar donde nace el río. Para ellos el río no nace allá en el Nevado, sino nace en la Madre Vieja. ¿Qué hacen los civiles con la Madre Vieja? Enterrarla, quitarla, canalizarla. Digamos, un lugar sagrado pierde todas sus relaciones con el paisaje simplemente por dejar de verla como es. Pues eso sería uno de los ejemplos de esta relación con el turismo en Palomino. Y pues puntualmente son muchas cosas, ¿no? Porque también nos encontramos con procesos de eh, corrupción en algunos de los líderes de los cabildos o de los resguardos. Son procesos que va trayendo el modernismo o que trajo la colonización y que le permiten abrirse campo. Pues la narrativa moderna trae esto, ¿no? Nos trae cierto tipo de lecturas que facilitan el control de un territorio. Por decírtelo así, otro ejemplo. Los cogis, ellos tienen cierto tipo de eh, jerarquías sociales. Arriba está el mamo o la saga, que son como los guardianes del territorio, de las prácticas ancestrales y de la ley de origen. Y están las personas que cuidan de esos saberes. Esas personas que cuidan de esos saberes tuvieron cierto tipo de nombres acá en la región en español. Se les puso comisarios, se les puso cabos, se les puso cabildos. Como sabemos, cabildo es un que viene desde la colonización, es un espacio generado por el rey. Resguardo significa guardia del rey. O sea, de alguna manera estos procesos de colonización llegaron a tal punto que los indígenas ahora se identifican como tal, como resguardo. En esos resguardos, el resto de la comunidad, digamos, los que no son mamos, ni comisarios, ni cabos, son hacedores o guo en su lengua. Pero la traducción para el español fue siervos. Esa idea de siervos ha ido penetrando tanto la cultura
aquí ya se ve una relación de asimetría entre los gubos, entre los hacedores y entre los mamos, los comisarios y los cabos. Se desequilibró solo por el cambio de una palabra todo un proceso de tejido social. Y pues esas son las consecuencias de la modernización y por eso es tan importante eh, tener presente cada una de sus acciones. Acá está. Bueno, entonces, como te digo, yo lo que busco, pues desde un comienzo, es tratar de dibujar estas oposiciones, ¿no? Las oposiciones que me ponen naturaleza, mente y sociedad por un lado, que me ponen arte y cultura por el otro, naturaleza, conservación y ecología, porque esas son contradicciones que el acuerdo modernista, desde la bibliografía que yo trabajo, genera. Y pues ese acuerdo modernista me crea una contradicción, ¿no? Entre un lenguaje y un mundo y una correspondencia. Entonces yo creo una relación entre proposiciones y las diferencias y las articulaciones entre esas proposiciones. Para darte un ejemplo, una proposición sería eh, las arenas del río 12 en Brasil permitieron la emergencia de prácticas culturales como el Festival del Caboclo Bernardo. Si esa proposición se articula una con la otra, Caboclo Bernardo se articula con las arenas de los estuarios del río Palomino, yo alcanzo lo que llamo un estado de felicidad. ¿Qué es un estado de felicidad para los estudios del lenguaje? Cuando un acto del habla hace sentido. Si no hace sentido ese acto del habla, pues ya vemos una contradicción, como las que les decía del acuerdo moderno. Y pues basando en esas lógicas y en la MERAP, que ya pues muchos de los esteparios conocemos, donde se pasa por una conectividad y una comunicación a través de dos realidades que son ecológicas y contextuales, a través del tiempo para yo observar todas las dinámicas del paisaje. Por ejemplo, digamos, en el caso del paisaje del río Palomino, tenemos esta relación con el manejo de las cuencas hídricas y el manejo ambiental, que tiene dos vertientes. Uno que es el de las comunidades o colectividades indígenas y el otro es que es el de las colectividades no indígenas o modernas. Vemos cómo pues nos permite trazar una ruta o plan hasta llegar pues como a entender las dinámicas de los eventos relacionales. Digamos, lo que te decía, digamos, el naufragio en un río, la ruptura de una barrera de contención de residuo minero, la, el encuentro de abrevaderos de petróleo en un río, todos esos son eventos relacionales que a través de las categorías, y pues yo por eso soy tan agradecido también de haber conocido a Estepa y la metodología de la profesora Susana, porque como artista me permite abordar este mar tan contaminado, lleno de materia, y poder ir pescando o poder ir seleccionando las cosas que yo quiero ver. ¿Cómo las selecciono? Y acá para ya responderte más puntual. Con un campo de acción que se genera en un laboratorio de paisaje, donde maneja un modelo epistemológico de lo vivo. Este modelo epistemológico está basado en la idea de autopoiesis o de organismo autopoiético de Maturana y Varela, que ellos, aunque nos dicen que hay problemas en decir que, digamos, una sociedad o una cultura forma o, digamos, el capitalismo funciona de manera autopoiética o viva, sí nos sirve para establecer un modelo que nos permita abordar el ambiente y el paisaje. Tú me hablaste de sondeo y descripción, entonces
Yo con el sondeo y la descripción de todas estas herramientas, yo observo las articulaciones y las inscripciones que me permiten la emergencia de actantes. Entonces tenemos acá el paisaje, por ejemplo, el río Palomino. Yo a través de este paisaje, por el laboratorio que coge las prácticas concretas, como son las entrevistas, el mapeo participativo, el SICP, el CartoP, pues todas estas relaciones con la cartografía y los campos discursivos, esta idea de modelos amplios, la búsqueda en material bibliográfico de imágenes del paisaje, crean una relación de que unas efectúan y agencian a lo otro y me permiten observar pues mi problema. Entonces, digamos, yo tengo como una forma de acercarme al problema en el cual yo miro las inscripciones del paisaje. Como te digo, esas inscripciones del paisaje vendrían a ser cada uno de los mapitas. A ver si encuentro uno que me guste para mostrarse. Este, por ejemplo. Y me permitan ver cómo es que esa persona, a pesar, digamos, en el caso de las comunidades bilingües de acá del Palomino, son capaces de empoderarse de su paisaje y de describirlo y a su vez crear tejido social. Bueno, yo pues agradecer la presentación, no he estado del todo porque me ha molestado la conexión un poco, pero sí quisiera preguntar si estos elementos invisibles del paisaje pueden ser de cualquier tipo o, por ejemplo, son solamente lo que se entiende entre comillas como ambientales o, o si, o si pueden pertenecer a cualquier índole, incluso, por ejemplo, estaba pensando en un paisaje al que venimos, por ejemplo, las personas que venimos de la ciudad, que estamos acostumbrados a este paisaje ya construido y pues las dinámicas, digamos, de la ciudad vienen también de agentes económicos o políticos. Entonces, ¿cómo se distinguen esos agentes invisibles para sacarlos a través de estas manifestaciones artísticas? Como, Es a través de un una atenta observación de las inscripciones del paisaje, pues que son inscripciones del paisaje, como les contaba antes, ¿no? Tenemos, digamos, el río 12 y yo soy capaz de ver en cada uno de los dibujitos los agentes que son invisibles. Hay un problema, digamos, si yo separo por un lado naturaleza y por el otro lado cultura, como mi su merced decía que está la ciudad construida, pero Bruno Latour le esquiva esa oposición entre naturaleza, cultura, a través de la observación amplia de los no humanos junto con los humanos. Digamos, por ejemplo, yo no hablo de los pueblos o las comunidades indígenas, porque eso hace un especial énfasis en los humanos o las personas humanas que pertenecen a esas comunidades, sino que las comunidades indígenas ya hacen parte de una comunidad más amplia que va más allá de solo esas comunidades indígenas. Entonces las colectividades indígenas también tienen al jayo, la coca, a la yuca, la, eh, a la yuca, al río. Hay una gran variedad de agentes no humanos que pertenecen a la colectividad indígena. En la ciudad también tenemos esa relación. La mirla, digamos, la lluvia, los humedales, todos estos agentes no humanos, al igual que el edificio, hacen parte de la misma red, del mismo tejido que las conecta. Eh, La, la metodología de Bruno Latour se llama TAR, que es la teoría actor-red. ¿Por qué?
porque nos permite observar los actores o los actantes. Él prefiere hablar de actante porque por lo mismo el actor tiene una carga que a veces nos recuerda mucho a lo humano, sino también a actante, a cualquier elemento, a cualquier entidad humana o no humana que tenga una agencia sobre el paisaje. Y pues una agencia que nos permita describir. No vamos a hacer una red de cosas hasta el infinito, sino pues por eso yo les hablaba de la relación entre estas categorías del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo hablar de las distintas proposiciones y encontrar su articulación. Eso es lo que busca mi metodología. Encontrar una articulación, por ejemplo, entre la mochila eh, Kogi y Arhuaca con la Sierra Nevada como elemento, digamos, visto desde la parte geológica, desde su aspecto geológico, y ver de qué manera se articulan. Digamos, me pasa bastante con las comunidades ICU, por ejemplo, que yo les pregunto, ¿qué imagen trae esta mochila? Y digamos, una de las imágenes que la mochila trae es pensamiento de mujer. Entonces es importante ver cómo a través del algodón, que es un elemento cultivado pues ancestralmente acá pues en esta región y en toda Yala, en toda América, cómo el algodón es otro no humano que es inseparable de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que está pasando para relacionar un poco su pregunta con la anterior? Ahora los indígenas están yendo a comprar hilo en Palomino, hilo de algodón. ¿Por qué? Porque están dejando de sembrar para trabajar y como ya no tienen tiempo para sembrar, ya no tienen cómo hacer un intercambio con las otras comunidades, no pueden obtener el algodón, entonces tienen que, sí, va separándose cada vez más el tejido de colectividad que une a la colectividad indígena y se va contaminando con otro tipo de colectividades. Me contaban una historia, a mí me gustaría, pues si alguien tiene la referencia bibliográfica y era de uno de las comunidades indígenas zapatistas en México, que antes de ingresar cualquier objeto tecnológico a su maloca, lo ponían en el centro de la maloca y entre todos conversaban qué era ese objeto. Puede ser, digamos, unas tijeras, por no irnos con el celular y todas estas cosas. Alguien traía unas tijeras, lo colocaban en la mitad y entre todos hablaban qué era, para qué servía, cómo se usa, en qué nos puede afectar, en qué no nos puede afectar. Es un cuidado con lo no humano que va hasta unos alcances más amplios. Digamos, en el libro de la esperanza de Pandora, Bruno Latour habla de las armas de fuego y se pregunta, ¿será que quien dispara es el arma de fuego o quien dispara es la persona? ¿Será que es la música metal y las películas de violencia que hacen que esa arma de fuego tenga agencia? Digamos, si yo veo el arma de fuego como un objeto no humano, yo lo puedo ver como un ente pasivo que no tiene agencia, ¿no? O si, digamos, si yo creo una visión un poco mágica y yo digo, no, es que las armas se disparan solas. Yo creo también una relación que lo desdibuja hasta tal punto que yo eh, imposibilito percibirlo como tal, como pues un objeto. Entonces la pregunta es, ¿un objeto o una entidad? No, ese es un problema de la modernidad, dice Bruno Latour. Veamos las redes de no humanos que giran en torno a los humanos y así seremos capaces de saltarnos las contradicciones de la modernidad y saltarnos las contradicciones pues que la modernización nos genera. Y pues eso sería como un comentario también, pues como también importante para hacer. Y es que la deshumanización de los objetos pertenece a nuestras lógicas culturales y hasta que nosotros no hagamos girar los objetos no humanos en nuestro entorno como en una categoría o en relaciones simétricas, seguiremos teniendo todos estos problemas que la modernización nos genera. Es un comentario mío,
porque pues como tal, yo como investigador no puedo, como desde las artes plásticas, eso pertenecería más como a la rama de la antropología o de la sociología, hacer esa clase de enunciados o del derecho también. Yo como perteneciente a un campo limitado, que es el campo de prácticas artísticas, yo lo que hago es describir estos procesos y pues cómo estos procesos crean cambios en el paisaje. A veces me extiendo un poco. Gracias. Pero fue claro, gracias. Te agradezco a ti, Jimena, pues sobre todo por tomarte esta batuta de llevar Estepa este semestre, que la profesora Susana se encuentra pues con sus otras actividades fuera de la academia. Y pues agradecerte por este espacio, agradecerle a todas las personas que participaron acá. Como sabrán, podrán acceder a este video posteriormente en, en YouTube, y pues cualquier inquietud, pues voy a dejar acá mi correo para que si quieren que les haga llegar los textos, las investigaciones y pues todos estos procesos, y pues también si quieren estamos conformando pues grupos de investigación cada vez más centrados a los lugares a los que estamos. Yo estuve mucho tiempo vinculado pues en Bogotá a la red de humedales y a las redes de huertas, de Engativá sobre todo, pero pues cada vez estoy más queriendo conectarme con las categorías. Muchas gracias, Andrea, nos dice que se tiene que retirar. Muchas gracias por su paciencia y pues nos vemos acá en la próxima sesión. Espero poder mandarles el mensaje acá. Voy a mandarles antes de que se desconecte Gracias. todo. Muchas gracias por participar. Gracias. Hasta luego.